Bienvenidos a una nueva emisión de esta sección que denominamos Sin Barbijo. Aquí en el Informatorio tenemos el privilegio, hay una consultora muy prestigiosa, quizás las más prestigiosas de la Argentina en PR de Asuntos Públicos, que está cumpliendo 15 años y tenemos la posibilidad de dialogar, creo yo, con una de las personas que tiene dentro del mundo de las comunicaciones uno de los cursus honorum más impresionantes, ¿no? Ha trabajado en grandes corporaciones como Scotiabank, Citi, Coca-Cola, Hill Knowlton, también en el ámbito de las PR, y hoy es además socio y director de Infomedia Consulting aquí en la Argentina. Juan Iramain, un gusto saludarte, felicitaciones por estos 15 años de la consultora y bueno, también para vos es otro nuevo desafío, más allá de que a esta altura creo que nada puede sorprenderte demasiado. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, y además por tan generosa presentación. Insisto, muy generosa, pero bueno, No, valoro mucho al contrario, tus palabras. Muchas gracias. al contrario. A raíz de la pandemia, los problemas económicos que obviamente se dan en Argentina, si hay algún consejo que se le pueda dar a un empresario respecto de las noticias falsas que empiezan a circular con cada vez más frecuencia de que tal compañía abandona el país, en algunos casos puede llegar a ser cierto, en otros no, como ha pasado. Y que además eso circula con tanta fuerza en las redes sociales que incluso colegas periodistas se hacen eco de esa noticia falsa y la divulgan y después queda como una verdad instalada hasta que, bueno, a la compañía no le queda otra que salir a aclarar. ¿Hay alguna forma de curarse en salud con esto o es muy azaroso? Qué bueno lo que preguntás. Es difícil, ¿no? Encontrar una manera de curarse de la fake news y del modo en que circulan. Te diría, quizá en el nivel más individual, más personal, es un tema medio de sentido común, pero después de habernos equivocado algunas veces o de que alguno de nosotros pueda habernos pasado que nos equivoquemos contando o reenviando una información que después resultó falsa o por lo menos sesgada, yo diría prudencia. Nadie se va a convertir en mejor informado por ser el primero que difunde en un grupo de WhatsApp o por subir en su perfil de Twitter o de Facebook o de LinkedIn o donde sea una noticia antes que los demás. Es bastante mejor, en ese sentido, me parece, construir reputación sobre la base de la credibilidad y no apurarse tanto. Esperar, anda circulando un rumor, veamos qué dice una fuente, qué dice la otra, al cabo de un rato vamos a tener un poquito más de claridad, al cabo de unas horas a veces, y no hay apuro por ser el que lo cuenta primero, sobre todo porque no nos dedicamos al prime time de un noticiero, sino que es la gente común que está en eso. Así que yo diría eso. Sobre las compañías, cuando son más bien víctimas de una situación como esta, eh, cuando la noticia se inventa de cero, la verdad es que no hay mucho que hacer. Es una situación que es medio fortuita, sucede porque alguien se la inventó y hay muchas veces mala intención, hay una operación detrás de eso. No hay mucho que hacer más que rápidamente salir a desmentirlo con un comunicado claro que explique la verdad. Eh, cuando la noticia, cuando se difunden este tipo de cosas, no suele ser de cero, sino que hay un punto de verdad que después está mal explicado, mal contado. Creo que lo que conviene en ese caso es hacer un culto de la transparencia en el sentido de que hay que comunicar las cosas con la mayor claridad posible, incluso titulando, siendo uno el que pone la noticia, le pone hasta el título para que no quede ninguna duda sobre de qué estamos hablando. Yo creo que ese es el matiz. Y ahora tengo en la cabeza lo que se habló de Coca-Cola hace unos pocos días. Ujú. Coca-Cola no se va de la Argentina, no es así. Bueno, pero se está contando que en realidad lo que está pasando es que las posiciones que tenían un rol regional o de la cuasi región que tenía este perfil, eh, ahora se van de este lugar. Hubiera sido bueno quizás salir y contar con mucha claridad el perfil, por qué se está haciendo, de qué modo se está haciendo, de modo que después queden despejadas las dudas. Pero bueno, se aprende sobre la marcha en muchos de estos casos. Sí, hoy se prioriza mucho la visibilidad a partir de los clics,
la cantidad de retweets y obviamente no siempre la buena noticia es, o la noticia fiel es la que tiene más repercusión, sino que es la noticia más espectacular. Y obviamente es más espectacular decir que Coca-Cola se va que decir que Coca-Cola se queda, que no sería Por una supuesto, novedad, no es noticia. no es noticia. Ahora, eh, a mí me preocupa no solamente el papel del, que a veces los medios también están detrás de esta carrera, y ¿existe la posibilidad o es muy alocado esto de pensar que hay personas que se dedican a generar fake news y si esto es para perjudicar a las empresas o para perjudicar al gobierno? Es un gran tema. La grieta genera producción de fake news para un lado y para el otro. Eh, la verdad es que hay una parte de la grieta que tiene necesidad de contar eh, o se siente cómoda contando que todo está muy, muy mal, porque de ese modo queda confirmada la idea de que el gobierno lo está haciendo todo tan mal que, que no es posible que haya buenas noticias. Eh, Creo que hay que saber que, al menos en mi experiencia, es muy difícil encontrar eh, alguien que haga esto de manera sistemática y orquestada. Me parece que las teorías conspirativas en este sentido no aplican. Más bien lo que pasa es que alguien desde su casa, que tiene un posicionamiento ideológico concreto y que tiene unas convicciones, toma un dato de alguien que ya lo mandó medio confuso, lo edita, lo modifica, lo termina contando de una manera que le parece verosímil. A veces el mismo que lo genera se lo termina creyendo, increíblemente, y lo difunde. Y las personas que tienen un posicionamiento ideológico en esa línea, sin preguntarse si es verdad o no, lo difunden porque dicen esto confirma, se da el sesgo de confirmación, esto confirma lo que yo pienso, ¿ves? Esto es así, se lo mando a mis Claro. amigos, lo posteo en mis redes sociales y eso hace una bola de nieve que al final es alguien que frívolamente quiso comunicar algo porque le parecía que así se reforzaba el punto de que el gobierno está haciéndolo mal. Y al revés, ¿no? A veces no es hablando, es a veces del otro lado de la grieta, es o hablando de la oposición, o hablando de un sector que en ese momento es el enemigo, que puede ser cualquier sector de la economía o de la política o de la sociedad. eh, También, de nuevo, no digo que el gobierno lo genere, sinceramente creo que no. Eh, es alguien militante que tiene esa idea, que le parece que es así, que a veces honestamente creen que la realidad es de esa manera, la editan de esa manera y sale la bola a circular y después muchos otros le dan lugar. Yo cuando pensaba en esa idea de curarse en salud de las compañías ante una eventual ola de fake news, es una buena idea decirle a una empresa que a lo mejor en lugar de decir nos quedamos en Argentina, que sería muy, muy obvio, proponerles que anuncien algo en particular que deje entrever que están pensando en continuar en la Argentina. O sea, anunciar inversiones, anunciar que están modificando la forma de trabajo para que sus colaboradores estén en mejores condiciones en el medio de la pandemia. Ujú. Sí, es una buena estrategia. Depende del momento en que lo hagas, ¿no? Como estrategia preventiva, claramente es saludable, porque una compañía que cuenta que está tomando algún nuevo empleado, que tiene previsto en el futuro lanzar un nuevo producto, que está haciendo una inversión de largo plazo en algún lugar del país, etcétera, si eso está contado de manera sistemática y aparece, por ejemplo, en los perfiles de las redes sociales de esas compañías o en su propia página web, cuando sale la fake news sobre la compañía, la verdad que hay poca consistencia, pero hay que irlo sembrando antes. No creo que eso funcione como estrategia cuando el rumor ya está lanzado. Si alguien filtró el rumor de que la compañía se va, tiene que salir a desmentir abierta y claramente, no me voy, me quedo en la Argentina. Y puede decir, como prueba de eso es que tenemos estos planes, que tenemos estas inversiones, que tenemos esta situación que son una prueba clara de que nos quedamos. Pero insisto, como a veces esas noticias de que una compañía se va de la Argentina tienen un punto de verdad y es que
se desactiva algo, hay una línea de negocio que ya no se va a continuar, o hay una reducción o lo que fuera, la compañía en pro de la transparencia y además de seguir consolidando su propia credibilidad, tiene que hacerlo explícito, tiene que decir en algún momento, lo que sí es verdad es que sucede tal y cual cosa, que es una parte de la realidad y de la lógica de los negocios. Sí, claro, aunque no sean buenas noticias, a veces hay que darlas. Así es, así es. Juan, y con respecto, yo sé que una de las facetas de Infomedia tiene que ver con el lobby. En la Argentina hace tiempo que se habla de proyectos de ley, de hecho hubo tres, por lo menos que yo conozco, bastante avanzados en el Senado, supongo que en diputados también habrá algo similar, pero no avanzan. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Hay algún diagnóstico que ustedes hacen desde Infomedia respecto de por qué estos proyectos quedan truncos? Mm. Eh, eh, bueno, sobre cada proyecto hay una razón de por qué no avanzan, ¿no? Eh, si querés, un paso atrás. El lobby que como expresión no siempre tiene buena fama, Ujú. hay que clarificarle a todo el mundo de qué se trata. Al final se trata de gestión de intereses frente al gobierno. Hay un derecho constitucional que está declarado explícitamente por la Constitución, que es el derecho a peticionar frente a las autoridades. Las autoridades tienen que escuchar a los ciudadanos sobre determinados temas. Como un ciudadano que anda caminando por la calle no tiene tanta facilidad de llegar a un diputado, a un senador, a un ministro, eh, es conveniente o a veces necesario que acuda a alguien que sabe hacer lobby. Y eso son estas consultoras como la mía. Eh, y, y, es raro que un individuo lo haga, suele hacerlo una empresa que también tiene necesidad, tengo necesidad de hacerle llegar a este senador, a este diputado, a este grupo, eh, esta visión que tenemos como empresa o como sector y necesitamos que la tengan en cuenta cuando legislen o que la tengan en cuenta cuando saquen una resolución. Así que eso es el lobby, es hacerle llegar a los funcionarios eh, las necesidades o la percepción de un determinado sector, o a veces de una empresa o de una cámara, para que eso se tenga en cuenta en políticas públicas. Dicho esto, en la Argentina, y eso puede ser bueno también, hay mucha flexibilidad en el modo en que se da, en el sentido de que hay una regulación muy poco detallada. Hay un decreto del comienzo del gobierno de Néstor Kirchner que establece, porque sigue vigente, que para ciertas visitas ante el Poder Ejecutivo hay que llevar un registro y para que se sepa quién visitó al funcionario, en qué contexto, etc. Dicho esto, no hay nada más. Lo que tiene de bueno esto es que hay libertad de ejercicio de presentarse frente a las autoridades y peticionar por un sector. Eso es bueno porque el exceso de reglamentación puede hacer que un derecho al final no se lo puede Claro. ejercer. ¿Qué tiene de malo? Que estas prácticas a veces, a estas prácticas les puede faltar transparencia. Entonces sería bueno que hubiera, en algunos países del mundo existe, algún tipo de reglamentación que concretamente especifica dónde se va a quién va a visitar al funcionario, con qué objetivo, en qué lugar se reúnen. El tema es que este tipo de reglamentación tiene que tener lo que los americanos o en el mundo anglosajón se llama enforcement, ¿no? Esa capacidad que tiene el gobierno de hacer cumplir la ley, porque si tenemos una muy buena ley, pero que después al final las reuniones se producen por izquierda, en un lugar donde nadie sabe, nadie registra las reuniones, o se pone, al registrar se pone una razón, pero es distinta de la real de por qué se reunieron, es hecha la ley, hecha la trampa, todos los argentinos nos vamos a quedar contentos con que tenemos una ley de lobby, pero en realidad nadie la va a aplicar. Entonces, es más probable que tengamos que hacer un cambio cultural de reclamo de transparencia en la relación entre el sector privado y el gobierno y que después de eso salga una ley de lobby. Yo creo que eso sería el ideal. Felicitaciones Un nuevamente placer. por los 15 años de Infomedia Consulting en la Argentina y bueno, un gran abrazo y cariños a toda la familia de la consultora. Te agradezco muchísimo, Marcelo. Gracias de nuevo por tu amabilidad y por esta conversación. Muchas gracias.